Buenos días, bienvenidos al módulo 3 de sustentabilidad de Unipyme. Soy Santiago Alonso, gerente de asuntos regulatorios de Verpro Gestión Ambiental y coordinador de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la UCA. Hoy vamos a conversar sobre cumplimiento normativo, requisitos legales y responsabilidad ambiental y cómo esto tiene un impacto profundo y fundamental en nuestras actividades y en nuestras operaciones en el día a día de la empresa. Vamos a comenzar tratando de entender qué es un requisito legal. Los requisitos legales son las obligaciones de cumplimiento que tiene una organización, en este caso tu pyme, ya sea como resultado de requisitos obligatorios de índole normativo o requisitos voluntarios. Dentro de los obligatorios podemos mencionar leyes, decretos reglamentarios, resoluciones, disposiciones u ordenanzas, es decir, toda norma. El desafío en Argentina es que nosotros tenemos un triple orden de gobierno. Es decir, tenemos un gobierno federal o nacional, gobiernos provinciales y gobiernos locales o municipales. Y cada uno de estos órdenes de gobierno tiene competencias en materia ambiental. Por supuesto, esto dificulta el ejercicio de identificar cuáles son los requisitos legales de tu organización. Por su parte, los compromisos voluntarios son todas las normas a las cuales la organización adhiere voluntariamente. Por ejemplo, un estándar internacional, un código de ética, una práctica, un acuerdo. Los más conocidos son las normas ISO 14001. Así, para poder cumplir con todos los requisitos legales, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos con el objetivo de identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba voluntariamente, siempre relacionados a los aspectos ambientales de la misma. Y al mismo tiempo, establecer uno o varios procedimientos para determinar cómo aplican estos requisitos a los aspectos ambientales. El procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos en general es delegado por las organizaciones en un tercero. Esto no es obligatorio, pero suele hacerse de esa manera. Este tercero suele ser un experto en la materia, que en general elabora un reporte a modo de informe de actualización normativo y de contexto. Es importante que la organización establezca previamente una periodicidad de este reporte. En general, los reportes suelen ser mensuales. Es importante que el informe también contenga el contexto de la organización a efectos de poder incorporar noticias, novedades jurisprudenciales o tendencias, inclusive de otros países, que a futuro pueden tener un impacto sobre tu organización. Especialmente, también debemos prestar mucha atención a otros requisitos. Por ejemplo, obligaciones que surjan de contratos, normas técnicas que hayan estado aprobadas, por ejemplo, por el IRAM, o determinados compromisos voluntarios. Un documento fundamental en el marco de poder identificar correctamente los requisitos legales es la matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos. ¿Pero qué es esta matriz? Una matriz es un registro donde constan todos los requisitos normativos y otros requisitos que resultan de aplicación a la organización. Y la misma debe actualizarse regularmente. Hay muchos formatos en los cuales la organización puede establecer esta matriz. Se puede utilizar formatos simples como una planilla de Excel o inclusive algunas organizaciones tienen formatos informáticos directamente colgados de la nube. La importancia es que esta matriz contemple todas las actividades que realiza la organización en todas las jurisdicciones donde esté y con un grado de detalle importante. Solo por mencionar algunos ejemplos. Cuando hablamos del depósito de residuos peligrosos, no solo debemos tener identificada la norma que establece los requisitos, sino desglosar esos requisitos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires aplica la resolución 592 del 00 o en Nación aplica la resolución 177 del año 17. Pero es importante tener el desglose de cómo son las características constructivas, cómo tienen que ser las paredes, cómo tiene que ser el suelo, las barreras de contención, inclusive la cartelería. Mientras más detalle contenga la matriz, más preparado voy a estar yo para dar un cumplimiento legal. Siguiendo con otro ejemplo, cuando hablamos de fluentes líquidos, estaría bueno y sería muy útil que describamos cómo debe ser la cámara de toma de muestras.
porque el día de mañana, cuando tengamos una inspección, yo tengo que estar preparado y saber qué me van a requerir. Así podemos ir con un montón de ejemplos y los vamos a ir viendo más adelante. Otro tema importante es que la matriz de identificación de requisitos legales no solo debe identificar el requisito, sino además debe indicar cómo voy a verificar y evaluar el cumplimiento. ¿Cómo traduzco esto? Debe indicar quién es el responsable, a qué sector pertenece y cómo se realiza esa verificación. No nos olvidemos que la matriz es una herramienta y como toda herramienta tiene que servir a los fines de la organización. Es decir, la complejidad y el detalle de la matriz es propia de cada organización y ustedes son los únicos que determinan la misma. Ya sabemos lo que es la matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos. Ahora lo importante es focalizarnos en cómo vamos a verificar el cumplimiento de estos requisitos legales. Es recomendable realizar evaluaciones de cumplimiento en forma periódica. Generalmente se realizan una vez al año y estas evaluaciones toman la forma de una auditoría. Las auditorías pueden ser internas, es decir, realizadas por personal de la propia organización, que se llaman de primera parte, o también pueden ser de personas externas a la organización, que se llaman de segunda parte. Estas son realizadas por consultores externos. Los requisitos legales pueden ser clasificados de tres formas: requisitos directos, indirectos e informativos o de referencia. Los requisitos directos son aquellos que aplican para la empresa generando obligaciones de cumplimiento en forma directa. Por ejemplo, tramitar un permiso, colocar una cartelería, realizar el pago de una tasa. Los requisitos indirectos son requisitos legales aplicables a terceros, que están involucrados en la cadena de valor de la empresa. Pueden ser de aplicación bien para proveedores o para clientes. La empresa debe dar cierto seguimiento periódico y verificar que el tercero cumpla con estos requisitos. Por ejemplo, si mi organización genera residuos peligrosos o especiales, voy a tener que contratar un transportista y un operador habilitado por el organismo de control. Es fundamental que yo verifique que ese transportista y ese operador tenga los permisos habilitados en tiempo y forma. Otro ejemplo, la organización habitualmente realiza monitoreos de fluentes líquidos o gaseosos. Es importante verificar que nuestro proveedor esté inscrito en los registros correspondientes, por ejemplo el registro de laboratorios del OPS o el RELADA en la ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser fundamental porque es lo que va a validar todo el cumplimiento de mi organización. Al mismo tiempo tenemos requisitos informativos o de referencia, que suelen ser normas de contexto de las que no se desprenden obligaciones de cumplimiento, pero que influyen en el sistema y eventualmente pueden tener un impacto en mi organización. Por citar un ejemplo, programas o planes lanzados por el gobierno como de eficiencia energética para edificios públicos. Los requisitos legales ambientales pueden traer aparejada la tramitación y obtención de un permiso ambiental ante distintos organismos. Recordemos que Argentina, al ser un país federal, posee un triple orden de gobierno: nacional, provincial y municipal. Y los permisos ambientales pueden ser otorgados por estos tres organismos. Desde esta perspectiva, se hallan inmersos en el ámbito del derecho administrativo. Pero, ¿qué entendemos cuando hablamos de un permiso ambiental? En general, en esta presentación nos referimos a todos los procedimientos administrativos que una persona, una organización o una empresa debe tramitar y finalizar a los efectos de lograr que el Estado emita un acto administrativo autorizando determinada actividad en el marco de la normativa vigente. Por lo tanto, utilizaremos los siguientes vocablos como sinónimos: permisos, certificados, licencias, autorizaciones. Una forma eficaz de identificar los permisos legales es a través de los aspectos ambientales. ¿Qué es un aspecto ambiental? La norma ISO 14001 los define como las actividades que desarrolla una organización y los productos o servicios que resultan de la realización de esas tareas y que tienen la capacidad de interactuar con el medio ambiente. Esta interacción o impacto puede ser negativo o positivo. El primer macro aspecto ambiental que podemos mencionar de una actividad
es la evaluación de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, que básicamente evalúa todos los impactos que una organización pueda tener. Y después tenemos aspectos más puntuales, como ser los que salen de una chimenea, que nosotros llamamos efluentes gaseosos. Una actividad también puede generar ruidos, vibraciones y olores. Por el ducto sale un líquido que técnicamente nosotros llamamos efluentes líquidos. Asimismo, si la actividad toma agua de napa, va a requerir un permiso de extracción. Hay otros aspectos que son fundamentales, por ejemplo, los de los residuos, que pueden ser peligrosos, especiales, patogénicos, industriales no peligrosos o simplemente asimilables a residuos sólidos urbanos. Podemos mencionar otros aspectos ambientales que también pueden aplicar a tu organización. Por ejemplo, la utilización de determinadas sustancias químicas que requerirán etiquetados, gestiones particulares, presentaciones, eficiencia energética, utilización de energías renovables, que en Argentina ya es obligatorio hace algunos años para los grandes consumidores, la contratación de un seguro ambiental obligatorio o, por ejemplo, la instalación de tanques de sustancias químicas o combustibles. Ahora vamos a ver en detalle 4 aspectos ambientales que tienen asociados permisos que son los más importantes. Vamos a empezar por la evaluación de impacto ambiental. La Ley General del Ambiente 25675 establece que toda actividad que en el territorio de la Nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. El artículo 2 se complementa y establece que el procedimiento se inicia con la presentación de una declaración jurada y que las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental cuyos requerimientos estarán detallados en una ley particular. Y en consecuencia se deberá realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental, en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. Por su parte, el artículo 20 de esta ley general establece que las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes, pero en caso de que éstas presenten una opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o la consulta pública, deberán fundamentarse y hacerse pública. En síntesis, algunos conceptos que son importantes. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento técnico-administrativo que comienza con la presentación de una declaración jurada y en consecuencia un estudio de impacto ambiental. Este estudio es elaborado por el proponente del proyecto, es decir, la empresa. En algunos casos se requiere previo una categorización ambiental. Este conjunto de estudios y evaluaciones permite estimar las alteraciones netas que producirá el proyecto y así eventualmente establecer medidas de mitigación y medidas de minimización de estos impactos. Otro concepto clave es el de la participación ciudadana, ya sea en consultas o audiencias públicas. Este concepto ha sido reforzado con la aprobación por parte de Argentina del Acuerdo de Escazú. El último concepto es la declaración de impacto ambiental, que es un acto administrativo que normalmente se materializa en el certificado de acto ambiental. Este acto administrativo muchas veces incorpora un plan de monitoreo, ya sea de efluentes líquidos, efluentes gaseosos o del agua subterránea. Es lo que normalmente se conoce como los condicionantes. Lo que vimos hace instante son los criterios generales establecidos por la normativa nacional, pero como ustedes recordarán, la competencia ambiental es inminentemente provincial. Así, todas las provincias han dictado su norma propia de evaluación de impacto ambiental. La provincia de Buenos Aires ha dictado la Ley 11.459 y la Ley 11.723. La Ciudad de Buenos Aires ha dictado la Ley 123, mientras que la provincia de Santa Fe ha dictado la Ley 11.717. Es muy importante que cada organización verifique cuál es la normativa aplicable. Si nos focalizamos en el tema de la provincia de Buenos Aires, la normativa establece que el trámite se inicie ante el municipio
quien verifica que la zonificación del establecimiento sea apta. Vencido este plazo, el trámite pasa a la provincia de Buenos Aires, donde se evalúa el cálculo del nivel de complejidad ambiental. Y si el mismo es superior a determinado puntaje, la autoridad nos exige presentar un estudio de impacto ambiental. Para el caso de que no sea una actividad que ya esté en curso, nos van a exigir una auditoría de impacto ambiental. Luego el trámite se traslada a la autoridad provincial, en este caso el Ministerio de Ambiente, antes llamado OPDS. En este caso, el organismo provincial evalúa el cálculo del nivel de complejidad ambiental y si el mismo es superior a determinado puntaje, nos puede exigir presentar un estudio de impacto ambiental si mi actividad todavía no comenzó o una auditoría ambiental si la actividad ya está en curso. Otro de los aspectos muy importantes a tener en cuenta son los efluentes líquidos. Este término es el utilizado para nombrar las aguas servidas en general que contienen desechos sólidos, líquidos o gaseosos, que son emitidos por las viviendas o las industrias, generalmente a cursos de agua y que pueden tener un impacto sobre el ambiente. En líneas generales, las actividades industriales generan tres tipos de efluentes líquidos: el efluente líquido cloacal, el efluente líquido industrial y el pluvial. Los dos primeros tienen asociado la obligación de contar con un permiso de vuelco y cumplir con determinados límites de vuelco que establecen las autoridades locales. Asimismo, en caso de que tu industria esté radicada dentro de lo que es el radio de AISA, debes tramitar asimismo una factibilidad de vuelco. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la autoridad de aplicación es la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, que ha dictado un sinnúmero de normativa referida a esta temática. Vamos a mencionar algunas de ellas, principalmente la resolución 2222 del 19, que es la que establece cómo se realizan los trámites para la obtención de las prefactibilidades, factibilidades y permisos, ya sea de vuelco o extracción de agua. Al mismo tiempo, continúa vigente la resolución 336 del 03, que establece los límites de vuelco de los efluentes líquidos. Si hablamos de residuos o desechos, tenemos que tener en cuenta que hay muchas clasificaciones. Podemos hablar de residuos peligrosos o especiales, patogénicos, asimilados a domiciliarios, los cuales pueden ser reciclables o no reciclables, industriales no peligrosos, nucleares o inclusive mineros o petroleros. Ahora nos vamos a referir a los residuos peligrosos o especiales, que son los que generalmente se generan en los establecimientos industriales. Los mismos son los que poseen características de peligrosidad determinadas previamente por la ley. A nivel nacional se encuentran regulados por la Ley 24051, mientras que todas las provincias tienen su normativa propia. Es muy importante que tengas en cuenta que si los residuos peligrosos que vos generás son trasladados fuera de la jurisdicción, es de aplicación la autoridad nacional, además de la autoridad provincial. Solo para mencionar alguna de la normativa, en la provincia de Buenos Aires se encuentra vigente la Ley 11720, en la ciudad de Buenos Aires la Ley 2214, mientras que en la provincia de Santa Fe está vigente la Ley 11717. Tanto la normativa nacional como las normativas locales establecen determinadas obligaciones con cierto grado de uniformidad. Por ejemplo, presentar declaraciones juradas anuales o obtener un certificado anual o bianual. Asimismo, la obligación de utilizar manifiestos de transporte para los residuos, que dependiendo de la jurisdicción donde me encuentre, serán en formato papel o en formato electrónico. Asimismo, hay que mantener registros de operaciones de los residuos y pagar tasas anuales. También hay muchas obligaciones referidas a cómo voy a copiar y cómo voy a identificar los residuos peligrosos. Como referencia, vamos a mencionar a la resolución 592 del año 2000 de la provincia de Buenos Aires, que establece las características con las que debe contar el depósito transitorio de residuos especiales, dentro de las cuales la norma establece que el depósito debe estar suficientemente separado de líneas municipales, separado de otras áreas diferentes dentro de la industria. Debe contar con piso o pavimento impermeable. Asimismo, establece que el depósito transitorio de residuos especiales debe contar con un sistema de recolección y concentración de posibles derrames. El mismo también debe contar con un sistema de protección de lucha contra incendios y debe verse visible un croquis del depósito.
El último aspecto que voy a mencionar es el de los efluentes gaseosos. En este caso, no todas las jurisdicciones locales han dictado normativa. Por eso me voy a referir únicamente a la provincia de Buenos Aires, que ha dictado el Decreto Provincial 1074 del 2018. El mismo establece que la licencia de emisiones gaseosas a la atmósfera tiene una vigencia de 4 años y al mismo tiempo establece cuáles son los límites de emisión que mi actividad debe cumplir. En relación a este tema, ¿tu actividad tiene un procedimiento de identificación de requisitos legales? ¿Cuenta con una matriz legal? ¿Tenés correctamente identificado qué tipos de residuos genera tu actividad? Si generás residuos peligrosos, si generás residuos industriales no peligrosos, si generás residuos sólidos urbanos. ¿Realizás segregación de residuos? Vamos a mencionar algunos de los aspectos ambientales más importantes y qué permiso tienen asociado. Por ejemplo, cuando hablamos de impacto ambiental, esto se asocia a un certificado de aptitud ambiental. Tengan en cuenta que en función de la jurisdicción donde ustedes se encuentren, el nombre puede variar. En la provincia de Buenos Aires está regulado por la Ley 11.459, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires está regulado por la Ley 123. Así, cada provincia le da un nombre y unos requisitos distintos. Si hablamos de efluentes líquidos, siempre tenemos asociado un permiso de vuelco de efluentes líquidos que además tendrá asociado determinados límites de vuelco. Si hablamos de explotación de agua, vamos a requerir un permiso de explotación de agua, que puede ser superficial o subterránea. Al mismo tiempo, al hablar de residuos, podemos hablar de residuos peligrosos, que van a requerir la obtención de un certificado de gestión de residuos peligrosos. Los residuos patogénicos nos requieren la obtención de una inscripción como generador de residuos patogénicos. Los residuos sólidos urbanos, la constancia de tratamiento de los mismos y en algunos casos realizar declaraciones en particular. Si hablamos de efluentes gaseosos, debemos contar con una licencia de emisiones gaseosas. Si el nivel de complejidad ambiental de tu actividad es mayor o igual a 14,5, debo contratar un seguro ambiental obligatorio. De la misma manera, si mi actividad posee tanques de almacenamiento de combustibles, debo cumplir con determinadas auditorías y en las mismas ser presentadas ante la Secretaría de Energía de la Nación. Asimismo, si tu actividad utiliza determinadas sustancias químicas, es probable que tengas que cumplir con otras obligaciones. Por ejemplo, estar inscrito en el Registro Nacional de Precursores Químicos o el Registro Nacional de Armas y Armamentos.
Es importante que todos estos aspectos ambientales y permisos vos los tengas correctamente identificados en tu matriz de cumplimiento legal. Esto te va a blindar a vos de multas, clausuras u otras sanciones que te pueden aplicar. Dicho esto, vamos a mencionar cuál es la vinculación entre estos requisitos legales o los permisos ambientales y la responsabilidad. Yo sé que es un tema muy jurídico y no te quiero aburrir mucho, pero es importante que vos tengas en cuenta que la responsabilidad administrativa es la violación de una norma jurídica de naturaleza administrativa. Dichas violaciones pueden darse de muchas maneras. Por ejemplo, no contar con un permiso determinado, no cumplir con un procedimiento, no cumplir con un plazo de presentación, entre otros supuestos. No es necesario que exista un daño para que se active la responsabilidad administrativa, y la misma es independiente de la responsabilidad civil o penal. Es decir, que si vos das cumplimiento con la normativa, deberías obtener el permiso ambiental, mientras que si la autoridad detecta un incumplimiento, esto va a terminar en una sanción de carácter administrativo. La Ley 25675, que es la Ley General del Ambiente, establece en su artículo 29 que la responsabilidad civil o penal por daño ambiental es independiente de la responsabilidad administrativa. El texto aprobado, que después sufrió una observación, establecía que se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental si existen infracciones ambientales de carácter administrativo. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que esta parte de la norma fue vetada, fue observada, hay una tendencia en los jueces a entender que si vos tuviste una infracción administrativa, sos el responsable del daño civil o penal. Por ejemplo, hay un lago contaminado y vos vertís efluentes líquidos en el mismo. Si la autoridad te sancionó previamente por vertir efluentes fuera de parámetro, seguramente el juez presuma que vos sos el responsable de esa contaminación. Es decir, que de cierta manera la Ley General del Ambiente invierte la carga de la prueba y queda en cabeza del administrado, es decir, de tu organización, probar el correcto cumplimiento de las normas ambientales. Vamos ahora a hablar de las inspecciones para que estés de la mejor manera preparado. Una inspección ambiental es una evaluación objetiva que permite determinar el cumplimiento de un requisito legal. Las inspecciones solo pueden ser desarrolladas por personal de organismos públicos y que sean competentes en la materia. Tené presente que el personal siempre debe identificarse. Las inspecciones pueden realizarse a partir de una denuncia de un vecino, de un colega o simplemente de oficio, es decir, por la propia voluntad del organismo. ¿Pero qué facultades tienen los inspectores? En general, los inspectores tienen las facultades que les permiten las normas específicas. La primera es que pueden realizar inspecciones en cualquier día y horario. Pueden recorrer todas las instalaciones, pueden tomar muestras, pueden tomar fotografías y pueden solicitar determinada documentación. Si la organización se niega a que se lleve adelante la inspección, los inspectores tienen la facultad de recurrir al auxilio de la fuerza pública, es decir, llamar a la policía para ingresar a tu domicilio. En general, los inspectores también tienen la facultad de establecer clausuras preventivas cuando corroboren hechos graves sobre el ambiente. Al finalizar la inspección, se labra un acta de inspección, que es el instrumento público donde se dejan asentados las fiscalizaciones, constataciones, requerimientos, medidas preventivas o determinadas imputaciones de infracciones sobre tu organización. El acta puede ser confeccionada de forma manual, es decir, manuscrita o digital. Para la empresa es muy importante verificar el contenido del acta. La misma debe estar numerada y fechada. Este es fundamental para poder contar los plazos para presentar un descargo. Debe contener la hora y el lugar donde se labró y el motivo. Y debe estar firmada por él o los inspectores a cargo de la inspección. Al mismo tiempo, debe describir los hechos y uno debería verificar que estén bien descriptos, es decir, que reflejen la realidad verificada por el inspector. Dentro de los hechos, a veces se hacen referencia a determinados documentos verificados. Por ejemplo, se verificó un permiso, un manifiesto, un protocolo de análisis. Es importante que esto también esté bien identificado y si se tomaron fotografías, que esto conste en el acta.
Las actas también suelen contener determinadas alegaciones que hace el inspector. Es importante que ustedes verifiquen que las mismas reflejen la realidad de lo constatado y al mismo tiempo ustedes pueden incorporar en el acta su propia alegación. Toda acta termina con la firma. En general sucede que a veces el inspeccionado se niega a firmar el acta. Esto nos pone en una situación de vulnerabilidad. Nosotros sugerimos que se firme en disconformidad y se aclare por qué no estamos conformes con determinada redacción del acta. Las actas pueden contener determinados requerimientos. Por ejemplo, la obligación de presentar tal o tal documento dentro de un plazo determinado. Esto debe ser claro y muy específico para que nosotros al momento de presentar el descargo podamos dar cumplimiento. Puede ocurrir que durante el acto de inspección el inspector decida tomar muestras. Las mismas pueden ser muestras de fluentes líquidos, muestras de fluentes gaseosos o muestras de aguas en general. Como administrado debo verificar que se sigan los procedimientos de toma de muestras, porque esto puede evidenciar algún tipo de incumplimiento. Siempre deben dejarnos una contramuestra para que nosotros podamos hacer nuestra propia verificación. La contramuestra que nos dejan tiene que ser remitida a un laboratorio habilitado por la autoridad y en caso de discrepancia entre la muestra oficial y la contramuestra, uno podrá tener derecho a hacer algún tipo de alegación. También es importante que cuando se toma una muestra, esto quede asentado en el acta de inspección. Es importante que se indique la cadena de custodia. Finalizada la inspección, la autoridad otorga en el acta un plazo para presentar un descargo. ¿Qué es este descargo? No es otra cosa que una instancia donde el administrado puede ejercer su derecho de defensa, puede ejercer sus respuestas ante la autoridad. Si en la inspección se realizaron determinados requerimientos, es necesario cumplir con los mismos, ya sea presentando determinada documentación o fotografías. Por ejemplo, puede suceder que durante la inspección el inspector no cotejó los protocolos de análisis de fluentes líquidos y me pida que los presente en un plazo de 10 días. Siempre recordar que debo cumplir con el tiempo y el formato indicado en el acta de inspección. Una presentación extemporánea invalidará mi presentación. El descargo también es la oportunidad para alegar los hechos de la inspección, para discutirlos si estuviesen mal redactados, para discutir una infracción o una imputación determinada. Generalmente, en la redacción del descargo es conveniente involucrar a las áreas legales de la compañía o un abogado externo. Esto le va a dar más robustez a mi descargo. Para finalizar, quiero recalcar que la mejor forma de evitar las sanciones es tener correctamente identificados los requisitos legales, gestionando los mismos y obtener todos los permisos ambientales que sean aplicables a tu actividad. Esto requerirá un trabajo proactivo por parte de la empresa, pero que redundará en un beneficio inmediato. Con esto damos cierre al módulo 3 de sustentabilidad de Unipyme. Esperamos que esta capacitación haya sido de utilidad para vos.